¿Alguna vez has sentido que ya no disfrutas algo que antes amabas? No importa si era dibujar, tocar algún instrumento, escribir, jugar videojuegos, editar y hacer videos como yo, leer, correr. Simplemente un día dejas de sentirlo como otras veces que lo disfrutabas. Tal vez puedes pensar que a lo mejor perdiste el toque o el talento, pero quizá lo que sientes que perdiste no es el toque especial o ese talento, sino que es algo mucho más difícil de recuperar. En esta ocasión les traigo otro videíto similar a un estilo podcast, video ensayo. Espero que les guste este video y puedan utilizarlo de fondo para que a lo mejor se sientan acompañados. Ahora sí, comencemos. Hola, yo soy Mego, mucho gusto, y bienvenidos a Pixel Café Shop. Pero antes de comenzar, quiero agradecerle a los miembros del canal que están aquí en pantalla. Muchísimas gracias a DanusCG13, El Serio y Joined Tai Limon 7435, disculpen si los pronuncié mal. En verdad, muchísimas gracias por apoyar esta pequeña cafetería virtual. Se los agradezco de todo corazón. Ahora sí, después de esta pequeña pausa de agradecimiento, vamos a empezar. Para poder explicar mejor esta idea, me estoy basando en un ejemplo que me parece muy bueno. ¿Cuál es la película de Kiki? Del estudio Ghibli. Y como ya saben, a mí me gusta siempre dar un poquito de contexto. Primero vamos a platicar de qué trata o cómo surge esta película de Kiki Entregas a Domicilio. Papá, mamá, ¿cómo están? Gigi y yo estamos muy bien. Mi trabajo va por buen camino y tengo confianza. Ha habido momentos difíciles, pero me encanta esta ciudad. La película de Kiki fue creada por la autora Eiko Kadono y apareció originalmente como la protagonista principal de la serie de novelas de Kiki, siendo la primera de ellas Kiki la aprendiz de bruja, que fue adaptada por Hayao Miyazaki al cine por Estudios Ghibli en 1989. La novela original tuvo varias ediciones en inglés durante las décadas que siguieron, y las demás novelas de Kiki no se publicaron en este idioma o en cualquier otro hasta la secuela, Kiki y la Nueva Magia, que se publicó en 2026, a la que después le siguieron otras ediciones en inglés de las demás novelas de Kiki. Vamos a platicar entonces un poquito más sobre las novelas. A lo largo de la serie de las 6 novelas de Eiko Kadono, como les comentaba anteriormente, la historia de Kiki sigue una trayectoria bastante completa, empezando con una pequeña aprendiz de 13 años hasta que se convierte en una mamá madura de casi 40. La narrativa nos da una visión mucho más profunda de la evolución de su magia y su transición del mundo de ser una niña al mundo adulto, presentándolo como un viaje episódico de autodescubrimiento más que como un único conflicto dramático. Iniciamos el viaje junto con Kiki en el rito de iniciación tradicional para las jóvenes brujas. A los 13 años por tradición, Kiki tiene que dejar a sus padres Okino y Kokiri para poder buscar un pueblo que no tenga brujas residentes. Así es como llega al pueblo costero de Koriko, junto con su gato negro Gigi, y establece su primer negocio de reparto de brujas, mientras vive en el ático de una panadería que es propiedad de Ozono, una mujer panadera. Entonces vemos durante este primer año que Kiki hace una gran cantidad de tareas que ponen a prueba su paciencia y creatividad. Un muy buen ejemplo de esto es cuando entrega un instrumento musical a un concierto. Y lo que me gusta es que tiene diferencias a otras adaptaciones, por ejemplo a la película de Estudios Ghibli, ya que en la novela original Kiki tiene que enfrentarse a desafíos que son obstáculos sociales cotidianos e inseguridades personales, en lugar de solamente la pérdida catastrófica de sus poderes. Y mientras Kiki va entrando a la adolescencia y a la juventud, esta narrativa cambia completamente y se empieza a centrar en lo complejo que son las emociones de cada uno y pues que son específicas de esta etapa. Por ejemplo, tiene que lidiar con los celos hacia otras chicas de su edad y empieza a experimentar una sensación de aislamiento cuando lo que antes era novedad, que era su magia, no es algo que le sorprenda a los habitantes del pueblo. En este periodo es cuando su relación con Tombo, el chico con el que comparte su fascinación por volar por los cielos, da un poquito más de relevancia, ya que el vínculo que formaron se empieza a poner a prueba por la distancia cuando Tombo se tiene que ir a estudiar, lo que lleva a Kiki a tener que afrontar lo que sería la amistad a distancia y a darse cuenta que está sintiendo algo más que amistad por él. Es en estos años donde vemos que el aprendizaje de Kiki, no solo en la magia, que pues es algo que ya tiene como habilidad
hereditaria, sino que también tiene que aprender a madurar y saber que la salud mental también es importante y requiere cuidado. Y en las últimas etapas de la historia de Kiki, vemos cómo termina todo este relato cuando se convierte en mamá. Y esto no sale de repente, sino que es algo que se va formando después de muchos años de crecimiento personal y de empezar a construir una nueva vida en Koriko. Y aquí hay una buena noticia para los fans, no sé si por aquí haya alguien que le guste mucho esta película, pero Kiki sí se casa con Tombo, y tienen 2 hermosos hijos que son gemelos, Nini y Toto. En el último volumen de la serie nos centramos un poquito más en la historia de los gemelos, porque se están acercando a su 13º cumpleaños, que es donde empezamos toda la historia con Kiki. Y es un capítulo que me gusta mucho porque al ser el final, nos deja en claro que hay un ciclo generacional de tradición de las brujas. Y pues Kiki, que ya experimentó estar del lado del hijo que tiene que salir y descubrir el mundo, ahora tiene que experimentar un sentimiento que es bastante agridulce y que ahora es su realidad, que es ver a sus pequeños hijos prepararse para abandonar el hogar y poder empezar a formar sus propios caminos de manera independiente. Cosa que a lo mejor no entendía en un inicio al ver a su mamá cuando ella tenía que partir. Y con toda esta historia se nos deja en claro que para Kiki, la magia fue, digamos, ese pequeño empujoncito o el motor que le permitió experimentar estas experiencias que son muy humanas y que son universales. Por ejemplo, lo que es crecer, encontrar el amor, formar una relación con esa persona y pasar, superar este tipo de situaciones donde a lo mejor ese vínculo se pone en riesgo y finalmente formar una familia, para así tener que ver cómo tus hijos tienen que pasar por el mismo proceso que tú pasaste. Y como les mencionaba, Hayao Miyazaki hizo una adaptación para su estudio. Miyazaki hizo una interpretación un poquito distinta y como más personal de lo que es Kiki. Él nos dice: en lugar de hacer felices a los demás, Kiki es el tipo de persona que termina dependiendo de los demás sin darse cuenta. Lo que más le importa son sus sentimientos y su felicidad. No le di ninguna instrucción a la actriz de voz Minami Takayama, pero su interpretación fue asombrosamente buena. Afirmó que podía identificarse con los sentimientos de Kiki. Kiki se comporta como una niña delante de sus padres, pero cuando está sola tiene pensamientos muy serios. Si bien puede ser directa con los chicos de su edad, es respetuosa con los mayores, sobre todo si los admira. Sin embargo, no es una niña calculadora. Sus reacciones, ya sean espontáneas o simplemente modales heredados de sus padres, demuestran lo dinámica que es. Esto que nos comenta Miyazaki es muy interesante porque, por ejemplo, la actriz de doblaje menciona que se identificó con ella. Y creo que es muy sencillo porque tanto hombres y mujeres nos podemos identificar con estas etapas, que es dejar de ser una niña aunque a los ojos de tus papás y tú con tus padres te sigues sintiendo pequeña. Cuando estás sola o con gente de tu edad, te das cuenta que tienes que empezar a madurar y cómo tienes que ir pasando este proceso poco a poco hasta que por fin lo logras. Ahora también me gustaría explicar un poquito más lo que nos contó la diseñadora de personajes Katsuya Kondo, de cómo empezó a hacer su diseño para la película de estudios Ghibli de La pequeña Kiki. Ella nos dice: inicialmente seguí las ilustraciones de la historia original y dibujé a Kiki con el pelo largo. Pero esto habría sido difícil en términos de animación. Queriendo ser fiel a la historia original, hice que llevara el pelo recogido con cintas que se quitaba cuando estaba sola para transmitir su doble naturaleza, pero esto no encajaba con su personaje. Así que terminó con el pelo corto. Quería también que sus mejillas fueran rojizas desde el principio. Dando un poquito más de este contexto y alguno que otro dato que me pareció interesante mencionar de los creadores tanto de la adaptación de la película como de la creadora de la novela original, creo que ahora sí podemos continuar a la siguiente parte. Para quienes no hayan visto la película, sí les recomiendo que vayan y la vean primero porque para mí me genera un sentimiento de calidez en el corazón. No sé cómo explicarlo, pero verlo es como mi lugar seguro. Y es algo que me sucede muchísimo con las películas de Ghibli sobre todo. Algunas, no todas, pero esta en especial es de mis favoritas. Tengo un top 5 de películas y esta más o menos ocupa el puesto 2. Y realmente tienen razón, yo me sentí o me siento todavía muy identificada con Kiki en todo aspecto. Pero no nos adelantemos, esa reflexión la voy a dejar para el final, sobre cómo yo me sentí un poquito más similar a la protagonista de acuerdo a mis experiencias propias. Ahora vamos con la siguiente parte. Les voy a contar brevemente sobre de qué trata la historia de la película.
Ya les conté de qué va la novela, pero creo que lo que es aún más popular es esta adaptación de Estudios Ghibli. Entonces empecemos con la historia. Kiki nació el verano de 1947 y vive con sus padres Okino y Kokiri, y su gato Gigi. Esto es bastante similar a las novelas. Y entonces vemos que por fin llega la noche en la que tiene que marcharse. Y es costumbre que una bruja de 13 años pase un año fuera de casa y comience su entrenamiento. Es un día con bastante viento. Kiki se encuentra tirada en un campo escuchando la radio de su padre, cuando escuchó el anuncio de que la noche estaría despejada, con una hermosa luna llena, lo cual es excelente para que pueda empezar su vuelo. Kiki entonces se levanta y va corriendo a casa y le informa a su mamá Kokiri que estaba preparando una poción, porque aquí vamos a hacer una pausa. En este universo las brujas se pueden especializar por algún tipo, digamos, va a sonar gracioso, pero yo lo veo algo así como una maestría. Por ejemplo, la mamá de Kiki se encarga de hacer pociones. También conocemos más adelante otra bruja que, por ejemplo, se encarga de hacer cuestiones como de amor, no amarres, sino que a lo mejor consultas. Entonces, volviendo a la historia, Kiki se acerca a su mamá y le dice que planea irse esa misma noche en lugar del mes siguiente, como se había planeado originalmente. Y esto porque siente que es la noche más perfecta para poder irse. Mientras Kiki se apresura a su habitación para poder hacer su maleta, la mamá le está contando a su clienta Dora sobre esta antigua tradición en el que las brujas tienen que partir a cierta edad, con el fin de que puedan perfeccionar sus habilidades mediante este entrenamiento. Y también menciona que está preocupada por la partida de Kiki porque no ha tenido la oportunidad de aprender sobre la habilidad que tiene su mamá para preparar pociones, y que además Kiki apenas sabe volar. Y haciendo una pequeña pausa aquí, esto me recuerda un poco, no sé si alguno de ustedes llegó a ver una película mexicana de Anima Studios que se llama Gigantes y Hadas, creo. No, Magos y Gigantes. Me recuerda un poco a esto porque aquí también vemos personajes que son, digamos, fantasiosos, y una de ellas es una hadita, que creo que literal se llama Hada, la cual pues está chiquita y no le han crecido sus alitas. Entonces pues los adultos o los demás que son un poco mayores que ella la subestiman porque creen que no está lista. Y están bastante equivocados porque no sé si vieron la película, pero conforme se va desarrollando te das cuenta que sí, que está más que lista. Pero bueno, volviendo de esa pequeña pausa, continuemos. Entonces, pues la mamá le dice a la señora Dora que de todas maneras no sabe volar Kiki. Y esto es raro porque es una habilidad que todo aprendiz de bruja tiene que dominar a los 13 años. Pero la señora Dora, que es muy sabia, le asegura a la mamá que cada persona tiene sus propios intereses y pues que te desarrollas o vas aprendiendo a diferente ritmo. Y que Kiki podría descubrir una nueva habilidad que no sea similar a la de su mamá. Entonces volvemos con Kiki, quien está empacando sus cositas en el piso de arriba, y vemos cómo se acerca a su compañero, que es un gato negro, el cual les recuerdo se llama Gigi, y además habla. Y le recuerda que mejor deberían esperar hasta el mes siguiente, como habían planeado. Ella le dice que no quiere posponerlo porque qué tal si pasa que conoce a un chico o sucede algo más, y tiene que, digamos, quedarse más tiempo en ese lugar, y no se irá nunca. Aquí vemos cómo llega su papá, que les recuerdo se llama Okino, que recién va llegando a casa y se entera de las noticias de los planes que tiene Kiki de irse esta noche. Lo cual pues sí lo descoloca un poco porque tenía un viaje de campamento planeado con ella para ese fin de semana y pues lo tiene que cancelar. Entonces empieza a llamar a todos los familiares para informarles que Kiki ya se va. Esta escena me parece muy bonita y la verdad no sé por qué, tal vez soy muy sensible, pero esta primera escena siempre me hace como tener este sentimiento de casi querer llorar, pero eso lo voy a dejar para el final. Entonces la mamá le prueba a Kiki su nuevo uniforme de bruja, que es un vestidito. A Kiki al principio no le gusta mucho porque siente que es algo viejo a lo mejor, o anticuado, pero pues le explican que es una tradición. La familia y los amigos de Kiki ya están reunidos para poderle dar la despedida. Y antes de empezar a volar, Kiki enseña que hizo su propia escobita. Pero a su mamá no le gusta mucho esa idea y mejor le da la suya, que es un poquito más grande, y le dice que esta ya ha sido trabajada, entonces le va a ayudar. Y es así como vemos que por fin Kiki se marcha con Gigi, con sus padres y sus familiares y amigos deseándole lo mejor. Y sí vemos que tiene problemas para volar porque empieza a chocar contra los árboles que tienen campanitas, pero pues logra despegar. Esta escena también es muy bonita, ver cómo va volando y pone su radio junto con Gigi. Y esta parte de la canción es una de las canciones que considero son las mejores de las películas
de Estudios Ghibli. Bueno, la mayoría de las canciones de esta película. Y aquí mientras va volando se encuentra con otra bruja, la que les decía que tiene incluso unos pendientes como de corazón. Y le dice que ella ya está en su pueblo y que ya casi finaliza su entrenamiento. La podemos ver que es un poco como, digamos, presumida, orgullosa. Pero es normal, digo, creo que a esa edad cuando tú ves a alguien que es menor o que apenas está aprendiendo algo, pues quieres sentirte un poquito, digamos, mejor que la otra persona. Pero pues sí le da buenos consejos. Aquí tengo un pequeño como espacio de laguna mental. Porque no recuerdo si esta chica, la bruja que les decía, la de los aretes de corazón, ya está regresando a su pueblo natal o todavía no y le falta un poco de tiempo, pero bueno, se entiende. Mientras Kiki sigue avanzando, le empieza a llover y terminan aterrizando en un vagón de tren donde pasan la noche en un montón de heno. Me gusta cómo se nota la emoción que tiene en ese momento Kiki, porque a pesar de que a lo mejor no le están saliendo bien las cosas como ella quisiera, disfruta cada momento y lo toma con una sonrisa. Y creo que eso es algo que teníamos mucho de chiquitos, que no importaba lo que pasara, pues estábamos emocionados y tomábamos todo con el mejor humor posible. Ya cuando amanece, esta Kiki se despierta porque su pie se resbaló en el heno y hay unas vaquitas abajo que le empiezan a hacer cosquillas. Y aquí vemos cómo se empieza a reír. Justamente es ver esta parte de la juventud y de la emoción de por fin empezar a ser independiente. Y es muy lindo porque incluso ella se disculpa con las vacas por haberse quedado dormida en su comida. Y ya que ve que la lluvia ya paró, agarra su escoba y sigue volando. Por fin encuentra un pequeño pueblito que le gusta porque está cerca del mar. Y se presenta, llega, detiene su vuelo y les dice: hola, yo soy Kiki, soy aprendiz de bruja y he decidido adoptar este pueblo. Pero pues los ciudadanos como que no les interesa mucho y llega una policía a interrogarla porque pues no debería estar volando así porque sí. Kiki está asustada porque pues no sabe qué está sucediendo. Ella vivía en un pueblito y le contaban cosas distintas a lo que sería una ciudad actual. De suerte el policía se distrae y Kiki puede huir. Mientras Kiki trata de buscar un lugar donde pueda vivir, vemos que él empieza a seguir un chico con lentes llamado Tombo. Se ve un poquito, no quiero decir la palabra nerd porque no lo es así, pero voy a poner una comparación que me parece un poquito más exacta. Digamos que Kiki tiene la personalidad de un gato negro y Tombo es más como un golden retriever. Creo que así lo podemos entender mejor. Y este chico está obsesionado con la aviación y poder volar por los aires, por lo que le dice que admira su habilidad para volar. Aún así, Kiki tiene una interacción rara porque siente que está siendo grosero y no le gusta hablar con un extraño. Aún así le agradece porque Tombo fue quien la ayudó para que pudiera escapar del policía. Después de estar busque y busque un lugar donde poderse quedar, encuentra esta panadería que se llama... Ay, disculpen si no lo pronuncio bien, pero creo que es Gutioquipanya. No sé si lo pronuncié bien, probablemente no. Y esta es una panadería donde la dueña es Ozono, que es una dueña muy amable y está embarazada. Y tiene mucha gente en ese momento y está abrumada porque no se da abasto. Aquí es donde vemos que una de las clientas de la panadería se va, pero dejó digamos, como el chuponcito que tienen los bebés. Y Ozono menciona que el bebé va a estar muy triste y no dejará de llorar porque pues lo dejaron ahí. Y ella ya no la puede alcanzar porque pues está embarazada, una, y dos, tiene gente todavía en la panadería. Y Kiki le propone que ella puede entregar el como chuponcito al bebé. Y es así como Ozono ve que Kiki puede volar. Y se emociona al ver que pues sí es una bruja y que sí existen. Ya después que hace la entrega, Kiki se queda hablando con Ozono y ella le dice que no tiene dónde quedarse. Entonces le ofrece a Kiki quedarse en una como habitación muy pequeña que está en la parte de atrás. Aunque eso sí, pues nadie ha estado ahí, entonces está bastante sucio y no tiene muchas cosas, pero a Kiki no le importa, de verdad le está muy agradecida y se dedica pues a limpiar un poquito y que al día siguiente va a empezar a pues hacerlo un lugar un poco más habitable. Y a cambio de este alojamiento, Kiki va a ayudar a Ozono en la panadería. Aquí ella le dice que la única habilidad que tiene de momento es volar, por lo que Ozono le propone que a lo mejor sería bueno, junto con ella piensan esta idea, de hacer el negocio de repartos de brujas, donde Kiki hace aquí un papel estilo Uber Eats, pero en una escobita. Y vemos cómo empiezan a prepararse y a poner su teléfono para las entregas, y limpia un poquito más donde ahorita está viviendo. Después de esto, pues Kiki tiene que ir a comprar comida y algunas cositas que necesita. Lo malo es que se está quedando sin presupuesto, entonces no pueden conseguir muchas cosas. Aquí llegamos a una parte que es muy importante porque
una clienta que es cliente frecuente de Ozono, que se llama Maki, se da cuenta que Kiki tiene este servicio de entregas y le pide por favor que lleve un regalo de cumpleaños a su sobrino Ket. Kiki está súper emocionada y acepta. Antes de irse, Tombo la ve cómo se va elevando por el aire y desea poder volar como ella. Tristemente, su primera entrega sale mal porque hay una fuerte ráfaga de viento y con esto termina perdiendo el juguete de gato negro que se suponía que tenía que entregar. Este juguete se cayó en un nido de cuervos. Mientras Kiki intenta recuperar este juguete, la atacan. Le atacan los cuervos en otra cosa, porque parece que está intentando robar los huevos que ellos tienen. Gigi en esta parte menciona algo muy interesante, ya que lo vemos como dice que es lamentable lo bajo que ha caído la reputación de las brujas y que los cuervos antes solían ser sus sirvientes. Aquí Kiki se da cuenta que Gigi se parece mucho al gato de juguete, por lo que se le ocurre la idea de que él finja ser este juguete hasta que pueda encontrar el verdadero y regrese por él. Entonces va y entrega el regalo, pero aquí dentro de la casa hay un perro que no le quita la mirada de encima y se da cuenta que no es un juguete y que sí está vivo. Mientras Kiki está buscando el gato de juguete, lo encuentra en la cabaña de una joven que es me parece que es pintora y se llama Úrsula. Se da cuenta de que el juguete está roto, pero la chica se ofrece a arreglarlo a cambio de que Kiki le ayude a limpiar su piso. Una vez de que ya lo arregló, Úrsula le entrega el muñeco ya cosido y Kiki se despide para apresurarse a salvar a Gigi. Sí logran hacer el cambio rápidamente entre Gigi y el juguete, y esto es gracias al perrito, que por cierto se llama Jeff. Y es así como regresan a casa. Y en el camino de regreso, Kiki le cuenta a Gigi sobre Úrsula, y que ella quería, creo que esto no lo mencioné, pero ella quería que Kiki la visitara de nuevo para poderla dibujar alguna vez. Empezamos con la mala racha de Kiki porque los clientes de su servicio de entrega empiezan a disminuir bastante y la mayor parte del tiempo está vigilando la panadería. Y aquí es donde ella decide aceptar, pues muy de a fuerza que de verdad que sí quisiera, una invitación a la fiesta de Tombo y de sus amigos del club de aviación. Pero antes de esto recibe otros 2 pedidos. Lo del que me gustaría hablar es el pedido que tiene que hacer de una señorita, bueno, no es señorita, es una viejita ya grande, que está intentando acabar el pastel de arenque, que es un pescadito y de calabaza, para el cumpleaños de su nieta. Pero el horno eléctrico no está funcionando. Kiki, como se crió en un pequeño pueblito, le ayuda a la señora y a Barça, que es como la cuidadora o la amiga, con el horno de leña para poder preparar este pastel, además de ayudar con otras tareas de la casa mientras se hornea. Esto lo hace porque respeta mucho a los mayores y les agarró cariño. Aún así, Gigi constantemente le está recordando que todavía tiene la fiesta de Tombo, pero ella le dice que tiene tiempo y que no pasa nada. Pero la abuelita le dice que no realmente porque su reloj se está atrasando unos minutos y esto hace que Kiki se dé cuenta de que va a llegar tarde a la fiesta de Tombo. De suerte ya está listo el pastel, así que Kiki lo toma y se va corriendo a entregarlo. Bueno, más bien volando. Lo malo es que de nuevo en el camino empieza a llover muy fuerte y cuando ya está a punto de entregar el pastel, escucha cómo la nieta habla tan feo del pastel que hizo con tanto cariño su abuelita. Dice algo así como, de nuevo el pastel horrible de la abuela. Esto le da un bajón emocional muy feo y se regresa a casa pues bastante triste y en silencio. Está bastante agotada por el viaje, además de que está toda empapada y además se perdió la fiesta. Por toda esta cuestión de emociones fuertes, lo que sucedió y que aparte pues estaba en medio de la lluvia, se enfermó con fiebre. Ya cuando se recupera, Ozono hace una pequeña trampita aquí y organiza un reencuentro entre Kiki y Tombo, donde le está asignando un paquete que es a nombre del niño. Después de esto pues Kiki ya se disculpa por no haber ido a la fiesta. Pero Tombo es como súper relajado, entonces le dice que no hay problema y que le va a mostrar el nuevo invento que tiene, que era el motivo de la fiesta, el cual es una bicicleta que tiene unas hélices con las cuales tiene que pedalear y medio planea. No es que vuele, pero sí en bajadita puede planear un poquito. Y se van en paseo en esta bici voladora. Pero pues se empiezan a descarrilar un poco y se caen y todo es muy divertido, se ríen y todo. Aquí es donde Kiki empieza a agarrarle mucho más cariño a Tombo. Después se van a la orilla del mar y vemos cómo llegan los amigos de Tombo para poder ir a la visita guiada del dirigible que se está acercando a la ciudad. Tombo está emocionado y quiere presentar a Kiki, pero no sé qué sucede con ella, parece ser que está entre celosa por los amigos de Tombo y también se siente un poco intimidada.
Y creo que más bien lo que pasa por su cabeza es que sienten que ellos la menosprecian. ¿Por qué? Pues porque es una bruja, viene de un pueblo, no tiene ropa bonita o nueva y su vestido es viejo. Aquí hay algo gracioso y es que una de las personitas que está en el grupo de amigos de Tombo parece ser la nieta de la señora. No estoy segura, pero según yo sí. Sobre todo lo digo porque esta chica es la que cuenta a los demás que Kiki tiene un trabajo. Y esto los impresiona bastante. Y ellos pues sí están emocionados de conocerla y la admiran, pero por algún motivo que yo creo que es la adolescencia, las emociones, estar en un lugar nuevo, Kiki lo toma a mal y se regresa a casa de nuevo triste, aunque Tombo está intentando animarla y ser amable. Y obviamente el chico no sabe ni qué onda ni qué está pasando con ella. Llega a casa pues bastante cabizbaja e intenta hablar con Gigi, pero se da cuenta que ya no le entiende. Y además que se hizo amigo de una gatita blanca que está muy linda y vive al lado. Lo que le preocupa es que, pues como ya no le entiende, significa que está perdiendo su capacidad de volar y sus poderes de bruja. Y va y lo intenta y sí, en efecto no puede volar. Y además se le rompe su escoba. Como pasa esto, pues Kiki tiene que detener un poco su negocio de reparto hasta que recupere sus poderes de vuelo. Dice a Tombo por teléfono que no volverá a verlo. Esto preocupa mucho a Ozono porque está teniendo una recaída bastante fea. No lo mencioné, pero también conocemos al esposo de Ozono, que es un señor grandote y fuerte. Pero bueno, no sé qué tenía que ver, pero me acordé y se los mencioné. Algo bueno es que Kiki recibe la visita de Úrsula en la panadería. Después de escuchar lo que le ha pasado, dice que esto es un bloqueo artístico que a ella también le pasa y que tienen que ir un tiempo a su cabaña para que se pueda relajar. Entonces decide irse con ella. Aquí ve que Úrsula está haciendo un último cuadro inspirándose un poquito más en el encuentro con ella. En esta escena también vemos un poquito de la falta de confianza de Kiki porque le dice que si está segura que la quiere dibujar, pero Úrsula es muy linda y le dice que tiene un rostro hermoso y que definitivamente vale la pena pintarla. Las dos pasan un momento muy bonito juntas, cerca del lago, cenan y platican. Y Úrsula la tranquiliza bastante diciéndole que a ella también le ha sucedido. Que cuando empezó a dibujar tenía la edad más o menos de Kiki. Que le encantaba tanto que hasta se quedaba dormida en su rincón dibujando. Pero un día ya no pudo pintar porque sus obras se habían convertido en copias de otras personas. Y esto también le dio un bajón bastante feo y cayó en un bache creativo. Entonces se dio cuenta que tenía que encontrar su propio estilo artístico. Y con un poquito de práctica por fin lo logró. Esto inspira mucho a Kiki y le da un poquito más de esperanza. Y por último Úrsula le comenta a Kiki que si ella encuentra un nuevo propósito en la vida, a lo mejor pueda recuperar sus poderes, lo que la hace reflexionar bastante sobre todo esto, y se da cuenta que estaba tan preocupada de estar entrenando por ser una bruja que nunca se planteó el por qué lo estaba haciendo. De nuevo Kiki empieza a dudar un poco y le dice que sí vale la pena buscar inspiración. Úrsula, en lugar de responderle directamente, le muestra el cuadro de ella, que ya acabó la obra, y le explica que casi pinta algo más encima del cuadro, pero como quedó tan bien, no lo hizo. Con esto pues le dio a entender a Kiki más o menos lo que quería escuchar, sin decírselo directamente. Apagan las luces y se van a dormir. A la mañana siguiente Kiki se siente lista y regresa al pueblo. Ozono le dice que por teléfono le llamaron Barça y Madame, que es la viejita para la cual le ayudó a hacer el pastel, y Barça es como la ayudante / amiga, y que tienen un paquete para ella, que por favor vaya a recogerlo. Cuando llega Madame, que es la abuelita, le dice que quería agradecerle personalmente a Kiki por su arduo trabajo de la última vez y con lo mucho que les ayudó. Entonces le obsequia un pastel como muestra de gratitud. El pastel que le da está súper tierno, es muy como de abuelita, me gusta mucho. Al mismo tiempo, pues Barça les dice que ya va a empezar a... ¿Sí era Barça? Sí, Barça, que es la amiga, le dice que ya van a poner en la televisión lo del dirigible, que se llama El Espíritu de la Libertad. Entonces prenden la televisión. Antes de que Kiki se vaya, escucha que el dirigible está teniendo problemas y como hay un viento bastante fuerte y que es muy repentino, se empieza a soltar de la gente que lo está agarrando y empiezan a decir en las noticias que hay un niño que no suelta la cuerda y que está colgando debajo del dirigible, que resulta ser Tombo. Todos en las noticias y en el pueblo están súper preocupados porque le puede pasar lo peor al niño. Y se está elevando muchísimo, dirigiéndose hacia la torre del reloj, lo que podría ocasionar un choque y una catástrofe mucho mayor. Además que no ayuda que dicen que probablemente el dirigible pueda explotar por el helio.
Aquí Kiki, sin pensarlo, toma una escoba del barrendero. Bueno, primero va corriendo hacia la plaza donde se encuentra el dirigible pasando y le pide a un señor que está barriendo la calle que le dé su escoba, por favor. Y aquí vemos cómo intenta y recupera su capacidad para poder volar, yendo rápidamente hacia donde está Tombo. De suerte, pero no tanto, el dirigible se queda, digamos, atrapado en la torre del reloj del pueblo, y el señor, que es un viejito que también conocimos un poquito antes en la película, está dentro de la torre tratando de agarrar a Tombo para que se pueda, pues, zafar del dirigible. Mientras tanto, Kiki va volando lo más rápido que puede, y la escoba pues es bastante necia, entonces también se está peleando con ella. Se está tratando de acercar a Tombo, pasa por un lado pero no lo agarra, vuelve a pasar y nada. Y cuando Tombo por fin se resbala y va cayendo, ella lo alcanza a agarrar de la mano y va descendiendo poco a poco, donde todo el pueblo le está esperando abajo aplaudiendo, porque consideran que es un milagro y están todos muy orgullosos de Kiki. Mientras están celebrando, Kiki se vuelve a reunir con Gigi, pero pues todavía no habla. Pero pues ya se acerca a ella y brinca sobre su hombro, por lo que Kiki está feliz de tenerlo de vuelta aunque no pueda hablar. Vemos cómo empieza a recuperar poco a poco su confianza gracias a este evento y retoma su servicio de entregas. También se une junto con Tombo al club de aviación y ha hecho muchos más amigos. Además que se volvió una celebridad para la mayoría del pueblo. También, como algo extra que nos da la historia, es que Ozono por fin dio a luz a su bebé, que está bastante sano, y el que también tuvo hijos es Gigi. Tuvo 4 gatitos. La historia finaliza cuando Kiki escribe una carta a su casa, que es el pequeño texto que les leí al inicio de todo el video, contándole a sus papás que ella y Gigi son felices y que les va muy bien con sus habilidades de bruja, y que aunque a veces sí extraña su hogar, tiene la confianza en sí misma y ama este nuevo pueblo. Ya que les resumí toda la historia lo mejor que pude, porque si bien me gusta mucho la película y sí la veo seguido, no recuerdo exactamente ciertos detalles. Es más o menos lo que yo recordaba. Ahora, en esta parte lo que les quiero contar un poquito son algunas citas de la película que me gustan muchísimo. Me encantan las citas que ponen en la mayoría de las películas Ghibli porque siento que te hacen reflexionar un poco, te pueden dar incluso hasta esperanza y son buenas enseñanzas, entonces les voy a dar unas cuantas. Voy a ser la mejor bruja que pueda ser, mamá. Y sé que tener buen corazón es importante. Antes sin siquiera pensarlo podía volar. Ahora estoy tratando de mirar dentro de mí y descubrir cómo es que lo hacía. Volar solía ser divertido, hasta que empecé a hacerlo para poder ganarme la vida. Quizás pueda quedarme y encontrar a otras personas agradables a las que les guste y me acepten tal como soy. Y estas frases no solo se las estoy diciendo porque sí tienen bastante importancia con lo que voy a platicar a continuación en este video. La primera frase me gusta mucho porque le está diciendo, trata de buscar, digamos, la tranquilidad y la aprobación de su mami al decirle que va a ser la mejor bruja que jamás pueda existir. Y creo que es algo que todos nosotros vivimos de chicos, tratando de decirle a nuestros padres de, no sé, voy a ser el mejor doctor del mundo. Algo como muy infantil, pero que es muy lindo y representa mucho lo que es la etapa inicial de los niños junto con sus papás. También pues menciona que tener un buen corazón es importante. Creo que este tipo de pensamiento lo dejamos de tener mucho menos, sobre todo cuando empezamos a crecer y nos damos cuenta que no siempre es esencial ser buena persona o no lo es todo. Con respecto a la segunda frase, menciona que antes sin ningún problema podía volar y no tenía ni siquiera que pensarlo. Y ahora trata de analizarse un poco más dentro de ella misma y averiguar cómo es que antes lo hacía. Esta frase es muy interesante para mí porque muchas veces nos sucede. A mí en lo personal sobre todo me pasó cuando antes me daba cuenta que habían cosas que me ocasionaban mucha felicidad. Por ejemplo, no sé, jugar videojuegos, Animal Crossing, ver películas de terror. Y después de un rato me di cuenta que ya no me hacían feliz. Y pues te quedas pensando qué es lo que pasó y por qué antes estas cosas te daban un cierto sentimiento de satisfacción y ahora no. Considero que es algo que sí nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida o incluso varias veces. La segunda frase también es muy real. Menciona que volar era divertido hasta que empezó a hacerlo para ganarse la vida. ¿Cuántas veces no hemos pensado que sería increíble poder vivir de algo que te gusta? No sé, por ejemplo, te gusta tomar fotos, ¿no?
es tu hobby favorito y dices me encantaría vivir de esto. Y lo empiezas a hacer todos los días y te das cuenta que ya no es porque te divierta o porque te guste, sino porque lo tienes que hacer. Ya es parte de algo que es obligación para poder, pues, comer cada día, poder pagar tu renta. Y empiezas a perder esta magia. Ya no es algo que te divierta, sino algo que estás obligado a seguir haciendo. Creo que ejemplifica muy bien lo que es para nosotros el cambio a ser adultos y esa parte donde tenemos que empezar a madurar y ver que las cosas no siempre son de color de rosa como uno quisiera. La última frase no es como tal que se pueda analizar mucho la frase solita. Tal vez sí, pero es más en el contexto. Por ejemplo, pues llega a un pueblo donde nadie la conoce, está asustada, está sola, pero tiene esa pequeña esperanza donde dice, puedo quedarme y en una de esas pues encuentro a personas que sean buenas conmigo, que encajen conmigo y me quieran y me puedan aceptar tal como soy sin tener que cambiar. Esto también me sucedió varias veces y es tener esa pequeña esperanza de decir, bueno, tal vez sí es un cambio fuerte, pero puede que sí haya gente que me quiera y me acepte como soy y no tenga que hacer ningún cambio en mí para poder encajar con los demás o con lo que es aceptable. Ahora vamos a dejar de lado un poquito las reflexiones y les voy a dar unos pequeños datos curiosos antes de continuar con las demás reflexiones. A diferencia de la mayoría de los personajes principales de películas de estudio Ghibli, Kiki no fue creada originalmente por este estudio, sino que fue diseñada por la autora Eiko Kadono, como ya les había comentado al inicio. Los primeros bocetos sí eran diferentes, como les mencionaba, pues se había diseñado para hacer con cabello largo, pero también tenía el cabello un poquito más claro. A Miyazaki no le gustó mucho esta idea y pidió que por favor se le cortara el cabello, eso sí, que conservara ese lazo que tiene en su cabecita para representar esa parte de la juventud que todavía le queda. La historia de Kiki se inspiró en el cuento que se llama Pippi Longstocking de Astrid Lindgren. De nuevo, no tengo buen inglés. Algo que también es muy interesante es que Kiki tiene un cierto parecido con Shita, el castillo en el cielo. Otro pequeño, digamos, guiño que podemos encontrar es que Kiki tiene un peluche que es similar a Totoro de la película Mi vecino Totoro. En la serie Kirby, ella es la inspiración para un enemigo llamado Keke, que parece ser una fusión entre Kiki y Gigi. Otro pequeño cameo de Kiki es durante la escena del desfile de los duendes en la película de Pompoko de Takahata, donde se le ve que va volando con su escoba. Y otro datito muy interesante que a lo mejor no conocían es que después, por ejemplo, hay un servicio de telefonía. Eso sonó muy de viejito, ¿no? Pero es un servicio, ¿cómo explicarlo? Es como una aplicación tipo WhatsApp, pero que se usa más en Japón, que se llama Line. Ahí sacaron, por ejemplo, otros promocionales que son oficiales, algo así como artículos ilustrados. En esta aplicación, no sé si la han visto, pero puedes comprar tú temas para personalizarlo y algunos stickers. Bueno, pues en estos tipos de digamos, material personalizable, hay animaciones e ilustraciones que no aparecen en la película ni en la novela original. Por ejemplo, unos stickers son de Kiki usando un teléfono celular o usando ropa tradicional japonesa como el kimono. Otro de los puntos que me gustaría destacar es lo que nos explican que es cuando una pasión se convierte en trabajo, que también ya les había comentado hace un ratito. Y están bastante bien ejemplificado. Al inicio a Kiki le emociona e incluso hace su propia escobita y le gusta volar, pero después ya no es porque le guste, sino porque lo tiene que hacer. Está en un pueblo distinto, lejos de sus papás, y tiene que vivir de ello. Es un momento muy curioso porque la magia deja de ser libertad para ella y se convierte en una responsabilidad. Es algo que muchas personas vivimos. Cuando empiezas, como les decía, a monetizar un hobby, cuando estudias algo que realmente amabas y se convierte en una profesión, y empieza a aparecer poco a poco la presión. Esto nos lleva al siguiente punto, que es el agotamiento creativo que menciona varias veces Úrsula a lo largo de la película. Tenemos aquí varios términos que nos van a ayudar a explicarlo. Uno de ellos es el burnout, el cual significa que es un estado de agotamiento físico, mental y emocional que te provoca el estrés laboral crónico, es decir, que te lo ocasiona estar trabajando constantemente sin descanso. Sí hay diferencias con el cansancio habitual, porque el burnout no lo soluciona solamente con descansar todo un fin de semana y tiene varios síntomas como es la fatiga constante, la desmotivación, te empiezas a distanciar,
el cinismo hacia el trabajo. Y no es algo que puedas dejar a la ligera, de hecho es algo que sí tienes que afrontar porque de lo contrario te puede dar otros tipos de problemas de salud que son un poquito más graves, tales como son la ansiedad o la depresión. Ahora, platicando un poquito más sobre estos síntomas, como les mencionaba, pues tienes la sensación de fatiga constante, te falta energía todo el tiempo, sientes un vacío emocional que no desaparece ni siquiera cuando descansas todo un día. También empiezas a experimentar despersonalización. ¿Qué es esto? Pues que tienes una actitud de desapego, eres un poco más frío o indiferente hacia ciertas tareas, a tus compañeros o a los clientes. Y por último, pues una baja realización personal. Esto significa que tienes un sentimiento de que eres ineficaz, que no eres lo suficiente. Sientes que empiezas a disminuir en la productividad que antes pues generabas, y esa sensación de que no puedes conseguir nada incluso por más que te esfuerces, que nunca va a ser suficiente. Como les decía, pues esto se genera por estar expuesto a, digamos, grandes cantidades de tiempo a condiciones de trabajo que son muy demandantes. Es decir, que pues tengas una sobrecarga laboral, que te den muchas tareas que no se pueden realizar en un tiempo tan cortito, que también tienes pues falta de control, no te dan tanta autonomía para poder tomar ciertas decisiones de cómo debes hacer cierto trabajo, necesitas a un supervisor o un jefe, y también no tienes el suficiente reconocimiento o recompensa, por lo que sientes que el esfuerzo que acabas de hacer o que invertiste no es valorado por nadie. Aquí sí les quiero recalcar que si ustedes están pasando por esto o se sienten de esta manera, es importante, si no lo quieren hablar está bien, pero pueden ir con algún profesional que les apoye porque aunque piensen que es algo normal y que está muy normalizado últimamente en los trabajos y demás, no es así y es mejor preocuparte por tu salud antes que por cualquier trabajo. No digo que dejes el trabajo, pero no creo que ningún trabajo valga lo suficiente la pena como para sacrificar tu salud. Claro que estamos hablando desde a lo mejor un privilegio porque hay personas que aunque quieran pues no pueden dejar el trabajo porque tienen gastos. A lo mejor pues los hijos, estás al cuidado de algún abuelito, de tus papás, o te tienes que mantener solo, claro que lo entiendo. Pero igual es algo que se debe atender a tiempo, incluso pues digo, ya no puedes dejar el trabajo, está bien, pero buscar ayuda de algún profesional. Ahora algo que también va mucho de la mano con esto es el perfeccionismo. Que quieras que todo salga de acuerdo a como lo tienes planeado. Si no sale así, pues te empiezas a frustrar. Hay que ser sinceros, la perfección no existe. Siempre va a haber algo que a lo mejor no le guste a la gente. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Este video habrá gente que no le guste para nada, que le aburrió, que me digan que a lo mejor no sé hablar, y sí es cierto, muchas veces no sé explicar lo que tengo que decir. Y es válido, por más que en mi cabeza este sea pues un video que yo planeaba que fuera bastante explicativo y sintiera que es el mejor video del mundo, pues nunca va a suceder, porque el ser humano por naturaleza jamás va a ser perfecto. Y esto nos lleva a la comparación. Constantemente creo que es algo que es muy humano, nos estamos comparando con todo. Si no es con a lo mejor tu compañero de trabajo, tu hermano, algún primo, que no siempre es tu culpa, muchas veces es a lo mejor, ¿cuántas veces no les ha pasado que a lo mejor si tienen un hermano, los papás digan como, ay mira, es que tu hermano a tu edad ya conseguía esto y es que ¿por qué no puede ser como tu hermano? O si son hijos únicos, la comparación de es que el hijo de la vecina, ¿por qué no puede ser más como esta persona? O tú mismo te puedes comparar, ves algo y dices, híjole, ¿por qué yo no puedo ser así? Porque sobre todo pasa con las redes sociales, que ves TikTok y dices, es que esta persona, este influencer ya compró su casa a los 20 años y a lo mejor yo tengo 25 y no he conseguido nada. O incluso te puedes comparar contigo mismo, que es bastante común, que digas, es que hace unos años yo era, no sé, más delgado, tenía más fuerza, tenía más amigos, salía más a fiestas. Y esto también, claro que te lleva a un agotamiento que puede ser bastante peligroso. Y cuando menos te das cuenta, pues tu cuerpo muchas veces deja de responder antes de que tu mente lo procese. Lo que te lleva, por ejemplo, a lo que es la fatiga, el burnout, de lo que ya hablamos, la ansiedad e incluso la depresión. Esto es lo que vemos reflejado más en la película, que Kiki quiere volar, se está esforzando, pero por más que lo intenta no puede. Y no es porque se olvidó de cómo hacerlo, sino porque ya está agotada. Y esto nos lleva al siguiente punto de análisis. ¿Por qué Kiki pierde esta magia?
Si analizamos un poquito más la película, vamos a notar que hay ciertas cositas que se relacionan con la psicología. Por ejemplo, el síndrome del impostor, que es algo que te pasa cuando a lo mejor, déjenme busco un buen ejemplo para poderlo explicar. Digamos que tú estás muy capacitado para hacer algo, eres muy bueno en tu trabajo o en la escuela, eres el mejor estudiante, siempre te sale bien, no sé, los proyectos en matemáticas, resuelves todos los problemas sin ningún problema. Y bueno, valga la redundancia, ¿no? Y todos lo saben, tu maestro lo sabe, tu familia, tus amigos, pero tú sientes que eres un fraude y empiezas a dudar de tus propios logros. Empiezas a pensar como, pues es que saqué 10 en el examen y en el proyecto por suerte. O a lo mejor es que el proyecto me salió bien porque a mis compañeros lo hicieron, no sé, terriblemente mal y por eso a mí me tocó la mejor calificación. Y empiezas a sentir ese miedo constante a ser descubierto. Por eso es que se llama el síndrome del impostor. Y esto se genera justo con los conceptos anteriores de los que estábamos hablando, que es el perfeccionismo extremo, que todo el tiempo te estés exigiendo demasiado y tengas miedo a cometer errores, que empieces a minimizar tu éxito. ¿Y cómo haces esto? Pues haces difícil que puedas aceptar un elogio o que te reconozcan pues tus propios méritos. Y es todo un ciclo porque antes de empezar, no sé, cierta tarea, empieza la duda y la ansiedad, lo que te hace que empieces a procrastinar a lo mejor o que lo prepares de manera excesiva. Y cuando por fin lo logras y es algo bueno, lo atribuyes a que no fuiste tú, que realmente, pues si salió bien fue por, pues no sé, cualquier otra cosa que no haya sido por tu propio logro. Y claro que esto se puede superar. Primero hay que identificar este tipo de pensamientos y reconocer cuando esa pequeña vocecita empieza a criticarte y separarlo de lo que es realmente objetivo. También algo que puede ayudar muchísimo es documentar los logros que vayas generando. No sé, a lo mejor guardar correos positivos que te ha dado tu jefe o tus compañeros, o ciertas evaluaciones, o no sé, las calificaciones de tus exámenes, o los proyectos que has completado para poder recordar que sí eres capaz y eres suficiente. Obviamente la mejor manera para poderlo superar es hablarlo, expresar estas dudas que tienes o los sentimientos que estás empezando a tener con personas que sean de confianza, alguien que tú sabes que no te va, pues digamos, a afectar ese tipo de síndrome. Porque a lo mejor vas con tu, no sé, un ejemplo, con tu papá y le dices, es que siento esto, y te dice, pues claro, es suerte. Y no te va a ayudar en nada, tienes que ir con alguien que sabes que te va a apoyar. Y por último, pero no menos importante, es permitir que puedas fallar. Aceptar que todos los errores son parte del aprendizaje y no definen qué tan bueno seas en algo, ni tampoco define tu valor. Y aquí voy a hablar un poquito de mi experiencia. Yo muchas veces sentía que tenía que cumplir un cierto estándar todo el tiempo. Ya sabes, te dicen, es que tú eres, no sé, la hija que va a triunfar, que va a salir adelante, es que tú eres especial por esto y esto y esto, es que tú siempre, no sé, sacas buenas calificaciones, estás en el cuadro de honor, tú siempre vas a tener un buen trabajo y vas a llegar muy arriba y demás. Eso al final me afectó muchísimo, porque sentía que tenía que esforzarme todo el tiempo y que no podía cometer ni un solo error, que todo tenía que ser perfecto. Y empecé a cuestionarme cosas, porque por ejemplo, si me decía, no sé, un ejemplo, la maestra, es que se te dan muy bien los idiomas y eres muy inteligente, yo decía, no, es que no es cierto, realmente no soy buena con los idiomas. Es pues que no sé, a lo mejor porque veo muchas series y pues se me grabó ciertas frases o cosas así. Todavía hasta el día de hoy, aunque lo estoy tratando de mejorar, me sigue afectando. Y un ejemplo muy bueno es en el nuevo trabajo en el que estoy. Me daba mucho pánico empezarlo porque es algo que no había hecho antes. Y no sé, todavía tengo ese terror de ir al trabajo y hacer las cosas mal. Y platicándolo con mi familia y con compañeros me dicen, pues sí, ¿qué tiene? O sea, pues tienes que fallar, es algo nuevo y estás aprendiendo. Se espera que falles al inicio. Y tienen razón. Por eso creo que sí es importante que lo hablen. Si no, nunca van a poder salir de ahí. Y con esto avanzamos a lo que es la pérdida de la identidad. Precisamente sentir que pues ya no eres tú, que empiezas a buscar ser lo que los demás quieren que tú seas, que al final olvidas realmente quién eres tú. Y con esto tienes la presión de demostrar constantemente que sí eres útil y que eres valioso. ¿Por qué? Porque tienes miedo a decepcionar a los demás o de decepcionarte a ti mismo. Y empiezas a sentir que a lo mejor antes era todo más fácil. Pasa seguido que por ejemplo dices, híjole, es que, no sé, estás en la prepa y dices,
En la secundaria era más fácil y estás en, no sé, en la universidad y dices, extraño la preparatoria. Entras a un trabajo y extraño la universidad y así constantemente. Y esto le pasa a todos, tanto escritores, músicos, a varios youtubers famosos, ilustradores, mangakas, a todos les pasa. Así que no se sientan mal, es algo que es muy humano y le va a pasar a todos. Ya teniendo esto en cuenta, entonces avancemos a la siguiente idea, que es la importancia de descansar. Esto es algo muy bonito porque en lugar de buscar una solución mágica, la película obliga a Kiki a que se detenga. Porque pues no hay un entrenamiento que sea secreto, que sea un hechizo especial o un maestro. Simplemente la solución a todo es descansar, caminar, hablar con otras personas, detenerse a observar y respirar. Y es exactamente lo contrario a lo que solemos hacer en estas situaciones. Cuando sentimos que estamos haciendo menos, intentamos compensarlo trabajando de más. Y esto es algo que Úrsula, el personaje que es la amiguita de Kiki, tenía muy en claro y trataba de darle a enseñar. Es uno de mis personajes favoritos para este pequeño ensayo, porque si nos damos cuenta, Úrsula también es artista. Ella también disfruta de pintar y sigue haciéndolo. También explica y acepta que tiene bloqueos creativos. Y le comenta a Kiki algo que es muy bonito, que es que no puedes obligar a la inspiración. Cuando desaparece, pues hay que dejarla ir y confiar en que volverá, porque siempre lo hace. Con eso entramos al siguiente concepto, que es que la creatividad nunca desaparece. ¿Por qué? Pues porque la creatividad no es como que sea un interruptor, es un ciclo. Yo lo veo de esta manera. Digamos que hay épocas en las que te puede fluir un poquito más y otras donde parece que no está o se está escondiendo de nosotros. Pero ojo, que se esconda no significa que desaparece. Entonces, ¿por qué Kiki recupera esta magia? Y ya entendiendo todo lo anterior, de nuevo recapitulamos un poquito que no recupera la magia entrenando todavía más duro. La recupera cuando deja de pensar únicamente en que tiene que hacerlo. Deja que las cosas empiecen a andar solitas y a fluir. Y regresa justamente cuando alguien necesita su ayuda o necesita volver a conectar con otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Que es cuando recupera el sentido, no únicamente el poder. También hay que platicar de esto que es el verdadero miedo de crecer. Y siento que es el tema que es un poquito más importante dentro de toda la película. Y no es que Kiki tenga miedo de ser adulta, de hecho si lo notamos al inicio y parte de la mitad de la película, está emocionada por poder crecer y ser una persona más autónoma. El problema aquí es que no tiene miedo a crecer, sino que ella cree que al hacerlo puedes perder aquello que antes te hacía especial. Como vemos es pues la infancia, la imaginación, la curiosidad, la creatividad, esa pequeña inocencia que tenías cuando eras más niño. Y me gusta porque la película nos lo responde con algo que es bastante hermoso. Estas características no desaparecen, te quedan contigo pero cambian junto contigo. No sé si me explico. No es que vayas a perder esta imaginación y la curiosidad, ni mucho menos la creatividad. Siguen ahí contigo aunque no te des cuenta, pero van madurando y desarrollándose al mismo tiempo que tú lo haces. Y esto nos lleva finalmente a entender que todos perdemos la magia alguna vez. Y no solo les estoy hablando de Kiki y las brujas de ese universo, hablo de todos nosotros. Todos hemos vivido esos momentos en los que sentimos que ya no podemos más, que ya no podemos volar, pero pues aún así seguimos adelante y después de esa caída siempre podemos recuperarnos y descubrimos nuevas cosas sobre nosotros. Porque crecer significa aceptar que habrá días en los que no podemos hacer las cosas como quisiéramos o no nos va a salir como esperaríamos. Y debemos entender que esto no significa que hayamos dejado detrás lo que solíamos ser o lo que sentíamos que era característico de nosotros. Y creo que este es el motivo por el cual yo sigo recordando tantas veces esta película, incluso años después. Porque pues sí, o sea, la historia sobre esta pequeña bruja y toda su aventura es muy linda y es muy entretenida. Pero no solo es por eso, sino porque siento que la película a mí habla sobre mi experiencia y sobre mí misma. De todas esas veces en las que dejamos de creer que aún podíamos hacer aquello que amábamos. Y de cómo poco a poco aprendimos a encontrar una nueva manera, digamos, de volver a volar. Creo que me emocioné un poco con el video del día de hoy. Tal vez hice varias analogías y metáforas. Espero que se haya podido entender un poquito mejor la idea que quería dar
para esta plática que tuvimos. Ahora como una pequeña conclusión, a mí en lo personal esta película sí me gusta muchísimo precisamente por esto, porque me recuerda mucho a experiencias propias. Por ejemplo, la parte del inicio donde se despide emocionada de su papá y de su mamá y cree que todo va a ser de color de rosa y todo va a salir bien, no se detiene a pensar que pues a lo mejor es el último abrazo que le va a dar a su papá y a su mamá, que puede ser que no los vea en un buen rato y que los va a extrañar verdaderamente. Y es algo que a mí me sucedió. El dejar atrás a mi familia y tener que seguir, pero sola y por mi cuenta, es muy difícil. Además, como algo extra, los papás de Kiki se parecen mucho a los míos, incluso físicamente. No digo que sean iguales, pero sí se parecen. Entonces, pues todavía te pega un poquito más la película en ese aspecto. Y el ver cómo, aunque le pasen cosas malas al inicio, Kiki sigue adelante y sigue pues con esa euforia de volver a empezar lo que cree que es su nueva vida. Además que poco a poco las circunstancias no le están ayudando, todo le siente que le sale mal, que nadie la quiere, que no la aceptan, y eso va haciendo que lentamente vaya perdiendo toda la magia y quiera rendirse, regresar a casa y olvidarse de todo lo que vivió. Y aún así decide pues tomarse un pequeño respiro y continuar, porque pues creo que es lo mejor que podemos hacer en esos casos, dejar todo eso malo que sucedió y seguir adelante, porque pues nunca vamos a saber qué es lo que hay más allá si no avanzamos. Pero cuéntenme qué es lo que ustedes opinan sobre este tema, ustedes qué significado le dan a esta película, si también les gusta o a lo mejor la película les pareció aburrida, que también es completamente válido. Y con respecto al video, si les gustó este formato de lo que platicamos el día de hoy, ya saben que siempre voy a estar leyendo sus comentarios, porque así también puedo aprender un poquito más. Por cierto, si quieren formar parte de esta pequeña comunidad, pueden unirse tanto al canal de WhatsApp, donde es algo, digamos, más personal entre ustedes y yo, o al servidor de Discord, donde también ustedes pueden publicar lo que gusten, y donde también yo les paso los links de películas, series, animes, mangas, de varias cositas que voy hablando en los videos. Ambos enlaces estarán en la descripción de este video. Y ya que mencionamos esto, pues también tenemos ya activas las funciones de membresías del canal, el cliente habitual y el cliente VIP. El cliente habitual pues tienes acceso a insignias, emojis, encuestas y por supuesto también la mención en los videos. Y los clientes VIP, por otro lado, tienen también estos mismos beneficios, además de contenido exclusivo y acceso anticipado a nuevos videos y proyectos. Igual, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Es gracias a ustedes que hemos podido hacer de este lugar un lugar bastante especial. Agradezco todos los comentarios que me hacen, tanto de recomendaciones como a lo mejor comentarios constructivos o mensajes bonitos, los likes y también a las personitas que están tanto en el canal de WhatsApp como en el servidor de Discord. En verdad, muchísimas gracias a ustedes también. Y si les gustó este video, por favor recuerden darle like, suscribirse, comentar, compartir y activar la campanita para que les pueda avisar cada que suba un videito nuevo. Muchísimas gracias de nuevo de todo corazón a todos ustedes y nos vemos en la próxima taza de café.